Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar en sintonía de este segmento, gracias por ser parte de ello. Mi nombre es Lenny Benavides y estamos en tu programa A los 50. Fíjense que hoy quiero tocar un tema que lo he venido alargando un poco, no porque no se los haya querido decir, no porque lo haya querido compartir, pero se me viene la palabra que los tiempos de Dios son perfectos y creo que este es el momento donde tenga yo que compartir parte de mi testimonio, parte de lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios ha hecho cambios en mi familia, cómo Dios ha unido a mi familia y gracias a ello estamos aquí y puedo dar fe de que Dios siempre cumple y que sus promesas siempre son amén. Fíjense que un tiempo atrás pasé unos procesos bastante duros que no los entendía, que tal vez tú te vas a identificar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos venimos a este país o tú te vas a diferentes países y dejamos a familiares, dejamos a hijos, dejamos a hermanos, dejamos a una familia que tal vez se tiene que separar por ciertas razones o por ciertas circunstancias. Pues eso es lo que me pasó a mí, por razones un poquito fuertes, tuve que separarme de mis hijas, dejar a mis hijas en mi país, ellas tuvieron que quedarse allá, estuvieron una temporada y fue un proceso duro, fue un proceso bastante fuerte, porque recuérdense que con una madre separarse de sus hijos es duro pasar esa circunstancia. Yo pienso que tú te vas a identificar si tú estás pasando por ese proceso, que tú te tuviste que venir, tal vez por darle una vida mejor a tu familia, tal vez por darle una vida mejor a tus hijos, tal vez no pudiste estar con ellos o no estás todavía con ellos. Déjame decirte de que Dios puede hacer cambios en tu vida este día. Solamente tienes que incrementar tu fe, solamente tienes que creerlo, porque es difícil cuando tú estás en un proceso, cuando tú estás en una limpieza, porque muchas veces nosotros necesitamos ser limpios, necesitamos quitarnos el viejo hombre. ¿Para qué? Para que la nueva persona pueda madurar, pueda ejercer, pueda tomar autoridad o pueda hacer cambios en la vida, porque a veces tal vez no es el momento donde tú tienes que estar. Entonces, nosotros a veces oramos y pedimos de que las cosas se den rápido y que tengamos de Dios una contestación bastante rápida y muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque tenemos que ser trabajados, porque tenemos que madurar, porque tenemos que estar listos para cuando vengan esos cambios, nosotros seamos unas personas fortalecidas, unas personas donde podamos nosotros tomar autoridad, donde nosotros nos podamos proteger, donde nosotros podamos ayudar a nuestra familia, porque muchas veces no vamos a entender el por qué pasan las cosas. Fíjense que yo tuve que separarme de mis hijas por un buen tiempo. Fue duro, fue un proceso duro donde yo me sentía sola, yo me sentía vacía. Tuve que venirme a este país, gracias a Dios, estuve trabajando siempre, siempre fui una persona independiente, pero aún así, aunque venían los recursos económicos, esos recursos no hacían que llenara mi corazón, no hacía que extrañara a mis hijas, que anhelara tener a mis hijas conmigo. Y en ese proceso yo todavía sí conocía de Dios, pero tal vez no estaba tan metida en la oración, tan metida en la búsqueda, tan metida al conocer un poquito más de su palabra. Y en ese lapso, en ese proceso donde estuve separada de mis hijas, fueron momentos difíciles porque nada es fácil, porque cuando tú tienes un llamado en tu vida familiar, cuando tú tienes un llamado en tu vida espiritual, tú tienes que pasar unos procesos, tú tienes que ser limpiado, tú tienes que ser restaurado y tienes que ser fortalecido porque vienen momentos de lucha, vienen momentos de angustia, vienen momentos tal vez de necesidades y no los vamos a entender. Hasta la fecha creo que hay muchas cosas que todavía no las entiendo, pero sí doy gracias a Dios porque soy parte de ese testimonio. Yo te invito a ti a que sigas buscando de Dios, a que tu madre, tu padre, de que anhelas tener tus hijos, los vas a tener. Los vas a tener, tenlo por seguro, pero no decaigas, no desmayes. Sigue en la búsqueda, sigue en la oración, que crezca tu fe, incrementa tu fe.
Aunque las cosas se vean negativas, aunque tú pienses que nunca vas a poder ver a tus hijos o nunca vas a poder viajar o tus hijos no van a poder venir, déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. El tiempo de la búsqueda en el que yo estuve fue un proceso largo, fue un proceso donde yo me sentía sola, me sentía desesperada, no sabía el porqué de las cosas. Hay momentos que tú buscas tal vez el lado negativo, donde te empiezan a decir cosas, te empiezas a juntar tal vez con amigos que no son de edificación, te empiezas a buscar un círculo que tal vez no te edifica. Entonces, son momentos donde tú tienes que tomar decisiones, donde tú tienes que decir, hasta aquí, yo tengo que hacer un cambio en mi vida, porque ese cambio en mi vida va a hacer que yo crezca como persona, como madre, como esposa, como compañera. Entonces, en esos procesos fue difícil porque yo veía que pasaba el tiempo, pasaban los años y mis hijas seguían fuera de mi persona, porque pues vivían con su papá, no vivía conmigo. Entonces, yo siempre estuve pendiente de ellas, pero por malos entendidos, por cosas que pasaron, no pudimos tener ese tipo de comunicación con el padre de mis hijas y en vez de tener un contacto más directo, un contacto donde podríamos hacer tal vez las cosas más difíciles, pues no sucedieron. Entonces, no lo culpo a él, creo que son procesos que Dios ya nos tiene predestinados para cada uno de nosotros. Y doy gracias porque hasta aquí Dios ha sido fiel, hermano. Dios ha sido bueno y yo sé que ahorita vienen temporadas donde la gente se reúne, disfruta, están en familia, dan gracias por las comidas, hacen regalitos, detallitos, pero no solamente es eso. Creo que el mejor regalo es llenarse espiritualmente, porque cuando tú estás llena espiritualmente, déjame decirte que aunque vengan las tormentas, aunque vengan las tempestades, aunque vengan esos procesos, si tú te mantienes firme, si tu fe es inquebrantable, si tú solamente tuvieras, como dice tu palabra, esa fe como un granito de mostaza, déjame decirte que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar para bien. Y en ese proceso yo fui madurando, yo fui creciendo, fui limpiada, porque hay cosas en mi vida que yo venía arrastrando, que yo tuve que dejar atrás, que yo tuve que deshacerme de ello, porque si no lo hacía, no era el tiempo. Y yo decía: "Señor, ¿cuándo voy a tener a mi familia conmigo? ¿Cuándo mis hijas van a estar conmigo?". Yo sufría mucho porque al ver lo que ellas estaban pasando allá, a ver lo que estaba en el proceso del papá, de muchos cambios, porque fueron procesos duros tanto para ellas como para mí. Y y déjenme decirle que en ese caminar me tocó el Señor. El Señor tocó mi corazón, el Señor, yo tuve, gracias a los evangelistas que me están viendo, gracias porque son siervos que Dios usa. Y parte de un evangelista fue una persona que me hizo la invitación a que yo buscara de Dios, a que buscara un centro o buscara una iglesia donde donde yo me podría congregar. Entonces, gracias a ese evangelista que tocó mi corazón, que Dios puso en mi camino, yo hasta la fecha doy fe de que sigo en los caminos de Dios, de que Dios me ha fortalecido, de que Dios me ha preparado, de que Dios me sigue preparando para el llamado que tanto como mi familia y yo tenemos. Y gracias a esas personas que Dios usa. Entonces, esa persona a mí me hizo una invitación, fíjese, me hizo una invitación a una iglesia donde yo me congrego. Gracias a esa iglesia me he podido preparar, gracias al apoyo de los hermanos, de los siervos, de los pastores, de los líderes. Yo puedo dar testimonio de que mi crecimiento espiritual ha sido fantástico porque todo está en que nosotros tomamos una decisión, todo está en que digamos hasta aquí y yo voy a cambiar y voy a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si tú no tomas una decisión, nada puede pasar. Porque si tú no dices hasta aquí o yo quiero conocer,
nada va a pasar. Tú puedes escuchar, tú puedes tener un montón de invitaciones, tú puedes congregarte en muchos lugares, puedes estar en un círculo social grande, pero todo está en la decisión que tú tomes como persona. Entonces, yo tomé esa decisión, yo tomé la decisión de entregarme a Dios en ese momento donde yo estaba angustiada, desesperada, sola. Dije, doblé rodillas y dije, hasta aquí Dios, me rindo. Muchas veces hay que rendirse, muchas veces hay que fomentar ese cambio en nosotros mismos. Muchas veces tenemos que dejar la vanagloria, tenemos que dejar muchas cosas atrás. Entonces yo doblé rodilla, hermano, yo doblé rodilla y dije, Señor, me rindo. Hasta aquí, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y lloré, lloré, muchas veces lloré. Lloré al sentirme sola, lloré al sentirme desesperada, lloré en los momentos de festividades donde veía que para Navidades, para cosas donde la familia se reunía, yo estaba sola. No tenía a mi familia conmigo, no tenía a lo principal que eran mis hijas. Y, y fue proceso tan proceso donde si tú me estás escuchando, hermana, Dios cumple. Solamente tienes que perseverar. Tienes que ser perseverante, tienes que aumentar tu fe y creer fielmente y Él te va a cumplir tu palabra. Pero primeramente te tiene que preparar. ¿Por qué? Porque cuando esas personas vienen ya contigo, tú tienes que estar preparado porque ya los cambios emocionales son diferentes. Yo me acuerdo, yo dejé a mis niñas pequeñas y pues por la gracia de Dios y Dios ha sido bueno y yo estuve preparándome consciente o inconscientemente, porque a veces la preparación no solamente viene de que voy a hacer y lo voy a pautar y lo voy a hacer en el momento. No, es porque Dios te pone a las personas idóneas donde te van a ayudar a preparar, donde te van a fortalecer espiritualmente, donde nosotros pasamos procesos, digo nosotros porque pues mi hija mayor fue parte de este proceso. Este, nosotros nos reuníamos con hermanos donde nos apoyaron en la oración, nos apoyaron en la búsqueda, nos apoyaron a poder entender cosas que nosotros como humanos muchas veces no lo vamos a entender cuando tú no estás en los caminos de Dios, porque es fácil decir yo creo, yo asisto a una iglesia, pero es difícil decir Dios ha hecho esto por mí, yo creo esto en Dios y cuando están en los momentos más difíciles de enfermedad, de pobreza, de angustia y que tú no tengas nada a tu alrededor y que solamente te queda creer, es donde realmente Dios ha hecho muchas cosas en ti. Entonces, en esos procesos yo estuve, ¿por qué? Porque tuve que ser formada, tuve que ser tallada, así como el obrero eh, talla aquel arbolito o como Dios forma, como el alfarero. eh, Tuve que ser limpiada, tuve que ser restaurada. Mi vida espiritual hasta esta fecha ha sido restaurada y doy gracias a Dios primeramente, gracias al ministerio que ha sido parte de mi crecimiento personal, gracias a los hermanos que fueron parte, porque parte de esa oración fue la que Dios escuchó. Y ese fortalecimiento y esa unión familiar y esa búsqueda hizo muchos cambios en mi vida. Y parte de esos cambios fue incrementar mi fe, creer cada día más de que un paso más, un día más, y Dios iba a hacer la obra. Entonces, pasaron el tiempo, hermano, pasó el tiempo y yo no veía que eso se iba a cumplir. Yo estaba en la oración, estaba en la búsqueda, tenía mis líderes que les agradezco mucho que fueron de tanto apoyo, los hermanos Villanueva, hay personas que los conocen, hermano Raúl, hermana Cristina, gracias. También fueron parte del crecimiento de nosotros. Fue parte de mi crecimiento personal. Fueron personas que me ayudaron y me apoyaron en los momentos más difíciles de mi vida. También hubieron otras personas
que estuvieron alrededor de nosotros, que gracias a esa semilla, a esa búsqueda, a esa oración, a esa enseñanza, fueron parte del crecimiento que yo di como persona. Eh, Fueron enseñanzas gracias al ministerio donde yo pertenezco, que realmente las personas que quieren aprender van a hacerlo, porque hay muchas áreas, hay muchas enseñanzas de que el que quiere aprender lo hace. Entonces, gracias a esas enseñanzas, gracias a esos maestros, gracias a esos líderes, gracias a las personas que Dios puso a mi alrededor, me pude prepararme en diferentes áreas donde yo pasé, donde fui ministrada, donde aprendí muchas cosas, donde nosotros fuimos creciendo como familia, donde aunque mis hijas no estaban conmigo todavía, yo fui creciendo espiritualmente y hasta la fecha seguimos aprendiendo porque esto es un largo caminar donde uno no deja de aprender, pero déjenme decirle que yo doy de antemano agradecimiento, como siempre he dicho, primeramente a Dios, a las personas que Dios puso a mi alrededor, a los hermanos, a las hermanas, a los líderes, a mis pastores, que estuvieron ahí, estuvieron en la brecha junto conmigo para poderme fortalecer, para poderme preparar, para poder decir y poder dar gracias a Dios de que los cambios en mi vida han sido positivos. ¿Por qué? Porque he tratado como humano, claro, muchas veces nosotros cometemos errores y tratamos día con día hacer las cosas un poco diferente, pero es una lucha, hermano, es una lucha espiritual constante, es una lucha donde se da día con día. Entonces, déjenme decirte, tú que estás orando porque tus hijos estén contigo, porque te den los papeles, declara en nombre de Jesús que esos papeles ya los vamos a tener, que tú que estás orando y estás separada de esa familia, de que no ves la salida y que piensas de que tus hijos nunca los vas a ver o que tu familia no va a poder estar reunida, déjame decirte que Dios hace la obra. Hace un tiempo atrás nosotros estuvimos en un retiro. Fíjense que qué importante es a veces ir a los retiros. ¿Por qué? Porque en los retiros uno aprende, uno conoce, Dios da palabra, Dios te edifica, te da muchas cosas. Y en un retiro me acuerdo que hubo una pastora invitada y dio una palabra donde dijo que, me acuerdo mucho de ello, de que se iban a unir la familia, que muy pronto iba a haber una reunión familiar donde los hijos iban a volver con sus padres, donde esos hijos también van a ser usados en, en el área cristiana y que cada uno va a tener un llamado. Entonces, yo tomé esa palabra, yo la hice mía. Por eso dicen que a veces cuando uno va a un lugar o va a un centro, se identifica por muchas cosas. Entonces, yo me identifiqué con esa palabra de esa pastora, pero específicamente esa palabra me la fue a dar a mí. Me acuerdo que yo estaba orando, pues hincada, ¿verdad? Y llegó y me dio esa palabra. Me dijo lo que yo entendí era de que era tiempo porque Dios tenía algo para mí, tenía algo especial, tenía algo maravilloso que yo siempre he pedido, que yo lo estuve anhelando por años, porque no fueron uno ni dos, hermano, fueron mucho tiempo, fue proceso duro, proceso diferente, fue, creo que el que no está pasando o no lo ha pasado, tal vez no lo va a entender. O muchos que me están escuchando van a decir, oh my God, ¿de qué está hablando? Te estoy hablando de que Dios puede hacer este día algo por ti. Dios puede hacer ese cambio que tú estás necesitando. Si tu madre, padre, hijo, estás separado de tus padres, los hijos están separados de su familia, posiblemente ha llegado el momento que Dios te va a hacer ese milagro. Y ese milagro llegó, hermano. Yo soy parte de ese testimonio. Me acuerdo que yo traté de, por mis maneras, como todo
inmigrante que a veces somos, que quería traérmelos, pero yo no tenía los medios económicos. Yo no contaba con ese dinero porque pues teníamos que pagar porque yo tenía papeles acá, pero era un proceso para que ellos vinieran para acá. Porque mire, Dios fue tan bueno que me trajo para acá y cuando yo traje abrieron unos papeles que a nosotros nos dan para poder estar en este lugar, para poder trabajar y que estemos legalmente, pero no lo hacía para mis hijas. Entonces, yo anhelaba con traérmelas. Yo quería traérmelas, pero no tenía ni los medios económicos ni la forma de poderlo hacer, porque hay formas de hacerlo que a veces es bastante peligroso, a unos les resultan, a otros no, pero yo siempre estaba ahí esperando, esperando que Dios contestara mi oración, que Dios contestara lo que Él había dicho, la promesa que Él tenía para mí. Y la constancia, la búsqueda, la perseverancia, porque hay que ser perseverantes, hermanos, hay que perseverar en la búsqueda espiritual, en la oración, en ser una persona diferente día con día. Llegó, hermano, llegó. No sé cómo sucedió. Bueno, digo no sé, yo sé que Dios lo hizo, pero abrió esa puerta donde un día recibo una llamada y me dicen: "Mamá, ¿sabes qué? Nos salimos ya del lugar donde estamos y vamos para allá". Y dije yo: "¿Cómo puede ser? Yo no tengo el dinero para poder pagar, yo no tengo cómo hacerlo para que ellos pasen sin que haya una dificultad". Entonces me acordé de las cosas que Dios, me dio como palabra, como promesa, y era de que mis hijas estarían conmigo nuevamente. Y y se abrió esa puerta. Y me acuerdo que en ese proceso, nosotros orábamos, estábamos en un grupo de oración que nos reuníamos todos los sábados, un grupo maravilloso que le agradezco mucho, que siempre estuvieron ahí para nosotros y hasta la fecha sé que siempre están ahí. Entonces, era una búsqueda, era una limpieza, era una oración de búsqueda diaria, constante, de limpieza, de pasos, de cambios. Entonces, cuando me llama, fíjense cómo es Dios de maravilloso. Me llama un pastor, era un pastor de un centro que estaba donde casualmente mis hijas, cuando salieron de mi país, fueron a dar. Este señor había abierto un centro donde estaba recibiendo inmigrantes y que ahí los tenían en lo que él, la misma persona, le llenaba documentos para que ellos pudieran pasar legalmente y que no los pudieran agarrar. Entonces dije yo, Señor, esto solamente tú lo puedes hacer. Entonces, me llamaron y me dijo, usted es Lenny, sí, yo soy Lenny, se presentó la persona, gracias también a esa persona, y me dijo, prepárate, me dijo, ¿estás lista con los boletos aéreos? Porque yo mismo voy a subir a tus hijas para que estén contigo. Y llegó, hermano, llegó ese momento. Fue una puerta que se abrió, que agradecida con Dios. Sé que ya pasó un tiempo de que ellas están acá, pero hasta la fecha, cuánto le agradezco a Dios. Y así sucedió, esperando, porque yo le dije, ¿cuánto tiempo va a pasar para que él me llame y ellos estén aquí? Yo estaba pendiente, yo estaba ya lista para comprar esos boletos aéreos y me llama y me dice, ya estás lista, ve a comprarlos, porque tú me tienes que llamar y yo mañana los pongo en el avión. Y eso pasó. Porque ya mis hijas, pues, ya están grandes, ya no venían solas, venían con sus esposos y venían con mis nietos. Entonces, imagínense una familia grande y que nosotros queramos por nuestras fuerzas hacerlos pasar por los medios de diferentes maneras, ¿verdad? Porque a veces uno lo hace de una manera, otro lo hace de otra. Esta vez yo confié realmente, yo creí en su palabra.
Yo creí en su promesa y sé que Dios cumple. Si tú estás pasando ese proceso de que estás separada de tu familia, de que tus hijos, tu familiar, tu hermano, tus papás, tú quieres verlos o añoras de estar con ellos, Dios es bueno, Dios cumple. Y yo doy fe de lo que Dios hizo en mi vida, de esos cambios que Él hizo en mi vida, cómo Él me preparó para este momento, cómo Él me tenía que limpiar, tenía que trabajarme. Yo no lo entendí en esos momentos. Yo no entendí por qué pasé tanto proceso, pero es porque tenemos un llamado delante de Dios, que en su tiempo cada quien lo va a desarrollar. Y fíjense que para no hacérselas tan largo, porque pues es una historia súper larguísima, pero lo he podido, elegido narrando poquito a poco. Me llama y me acuerdo que yo estaba en el trabajo y les comentaba yo a mis compañeros, fíjense que esto está pasando. Y me dice, ¿y cómo? ¿Cómo es que van a pasar tus hijas con papeles? No lo sé, solamente Dios sabe lo que va a hacer. ¿Cómo es que tus hijas van a entrar legalmente? Y si son tanta gente que quiere entrar en ese momento, porque eran infinidad de gente que venía y que quería entrar a este país. Y cómo Dios acomodó, cómo Dios puso a las personas idóneas, cómo Dios puso a la persona, el lugar donde ellos tenían que llegar, el lugar donde ellos iban a estar, el lugar donde ellos mismos les ayudaban a llenar esos documentos y esos papeles se abrieron, hermano. Se abrió esos papeles donde esa entrada pudo suceder. Y yo estando en mi trabajo, nerviosa, esperando, ansiosa, que qué iba a pasar, si iban a poder entrar, si iba a poderlos ver, si iba a poder abrazarlos. Yo estaba en una etapa de angustia, porque imagínense tanto tiempo, estamos hablando casi de 10 más de 10 años, casi 20 años sin poder ver a mi familia, sin poder estar con mis hijas. Y Dios abrió esa puerta. Y me acuerdo que me llama al mediodía y me dice, necesito que compres los boletos. Ya están listos para que se suban al avión y estén allá contigo. Yo mismo los voy a subir a ese avión. Y movimos y compramos esos boletos, hermanos, y fue maravilloso cómo Dios dio esa promesa, cómo Dios preparó el camino para que en el momento que mis hijas llegaran acá, yo ya fuera una persona diferente, ya mi mentalidad fuera diferente. Yo ya podía ver las cosas que, aunque fueran negativas, yo las veía positivas, porque Dios hizo de mí una mujer de fe, una mujer que cree, una mujer que anhela el amor de Dios día con día, su búsqueda. Y, y se dio. Dios cumplió, hermanos. Pudieron mis hijas, primero fueron, pues eran 2 familias, primero vino la primera y gracias a Dios llegaron, llegaron sanos, sin ningún problema, no estuvieron tanto tiempo, pero ¿quién hizo eso? Solamente Dios lo pudo hacer. Y y fue algo maravilloso, fue una promesa que Dios cumplió en mi vida. Si lo hizo en mí, lo va a hacer en ti que me estás escuchando. No decaigas, sigue perseverando en la búsqueda, sigue perseverando en la oración. Ve a un centro que te ayuden, a ministerios, a iglesias donde te puedan apoyar en esa búsqueda, en esa oración, donde tú te puedas preparar, porque hay que estar preparados. Porque recuérdate que tú los dejaste niños. Ahorita ya vienen unas personas adultas, ya con esposos, ya con nietos. Ya la mentalidad es diferente. Pero aún así, Dios fue bueno. Y, y, y viene el segundo grupo, viene porque son 3 hijas las que tengo. Una, gracias a Dios, ya estaba conmigo y fue parte de un proceso también que juntas, gracias a Dios, Dios nos preparó, Dios nos maduró, Dios nos fortaleció, Dios nos limpió y la bendigo. Mi hija mayor ha sido de gran bendición, de gran apoyo y hasta la fecha sigue siendo gran apoyo para mí. Y esa vez, pues vino la primera.
fue algo que, ¿qué les puedo decir? Algo maravilloso que solamente Dios pudo hacer en mi vida. Y me llaman por la segunda se alargó un poquito más porque cayeron festividades y se tuvo que cerrar la frontera donde estaban. Pero nuevamente me llaman y me dicen, están lista, te la voy a ir a dejar. Y igual la fuimos a recoger. Fue tanta emoción porque imagínense dejarlas pequeñas, verlas ya hechas unas mujeres, verlas hechas unas madres, unas esposas. O sea, Dios no solamente me regresó a mis hijas, me dio una familia completa, porque ahora ya soy abuela, tengo a mis yernos, que los bendigo, y somos una familia. ¿Cuántas veces nosotros añorábamos estar juntos? Y hoy lo puedo disfrutar. Hoy puedo dar ese testimonio de fe de que Dios hizo ese milagro en mí, de que Dios cumple, de que esas promesas, tarde o temprano, Dios las va a hacer contigo. Persevera, busca, no decaigas, porque en su tiempo, porque todo es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo, es el tiempo de Él. Todo en el tiempo de Dios, las cosas van a suceder. Y yo doy por testimonio que en el tiempo de que Él dijo, te voy a devolver, porque fue una promesa que Él hizo para mí. Y Él nos ha cumplido muchas cosas, pero estas promesas yo las quise compartir con ustedes porque sé que muchas madres, sé que muchos padres anhelan o hijos anhelan estar con sus padres, con sus seres queridos que por ciertas circunstancias pues no pueden estar juntos. No te preocupes, Dios tiene el control, siempre lo ha tenido. Y, y déjame decirte de que para que se den, tú tienes que cambiar, tú tienes que buscar, porque los tiempos de Dios son perfectos, porque Dios busca que nosotros seamos unas personas diferentes, donde haya esa búsqueda espiritual, donde tú puedas ayudar a tu prójimo, donde tú puedas aprender muchas cosas, donde tú te puedas desarrollar, donde tú puedas crecer espiritualmente, porque muchas veces nosotros los queremos hacer por nuestra cuenta y no es así. Siempre tenemos que buscar de la mano de Dios porque Dios es el que provee, porque Dios es el que sana, porque Dios es el que tiene la última palabra en los momentos de angustia, de necesidades. Recuérdate que la oración es universal. Cuando hay un problema, cuando tú estás en procesos que tal vez no los entiendes, ¿a quién buscas? Buscas a Dios. Y por medio de Dios viene la oración. Pero muchas veces nosotros tenemos que ser trabajados, muchas veces tenemos que ser formados y tenemos que ser fortalecidos para cuando lleguen estos momentos nosotros los podamos entender. Entonces, yo te invito a ti este día que no permitas que la depresión, que la soledad, que la nostalgia, que te sientas tal vez sola. Pídele al Señor que te llene, porque yo siempre he dicho y yo le pido a Dios que me llene cada día más, que yo no quiero caminar si Él no va conmigo. Demos gracias a Dios por lo mucho, por lo poco, por lo que tenemos, porque con el simple hecho de abrir los ojos ya es bendición. Porque tenemos techo, porque tenemos comida, porque tal vez no tenemos sobreabundancia, pero Dios está ahí. ¿No te has preguntado que tal vez tú estás en un proceso y que Dios quiere que tú des ese paso de fe, ese paso de decir hasta aquí, Señor, yo estoy delante de ti humillándote? Entonces, yo te invito, madre, padre, hijo, busca de Dios. Busca de su palabra. Si no puedes asistir a un centro, lee la palabra. Recuérdate que la palabra está escrita y dentro de esas escrituras hay muchas cosas ocultas que Dios te va a mostrar. Si tú no sabes leer, hay audible, escúchala, escucha sermones, escucha la alabanza, que tu casa se llene de ese aroma agradable, que tu casa sobreabunde,
corran ríos de agua viva, que donde esté la leche, el miel, la mirra, tu casa sea sobreabundada. Entonces, yo doy testimonio, hermanos, este día. Hoy no hay un tema específico, más que decir agradecida con Dios, porque Dios dio una promesa y Dios la cumplió. Y hasta la fecha estoy feliz porque hoy puedo contar con mis hijas, hoy puedo decir cuando escucho a alguien: ay, yo anhelo que mis hijas vengan, yo anhelo que mis hijas están en otro país. Van a estar contigo, solamente tienes que creer, tienes que prepararte y tienes que buscar de la mano de Dios. Dios hace la obra, hermanos. Yo doy fe, yo soy una mujer de fe. Yo soy una mujer de testimonio y esta noche, esta tarde o este día estoy dando ese testimonio de que Dios ha sido maravilloso y Dios ha cumplido. Hasta ahora doy gracias a Dios, tengo a mi familia reunida, tengo a mis hijas, tengo a mis yernos, tengo a mis nietos, hermano. Dios cumplió. Dios cumplió parte de sus promesas. Dios fue maravilloso con mi familia. Yo estoy agradecida con Dios porque sin Él nada pudo haber sucedido, porque tal vez en ese tiempo que yo pasé de procesos, en esos tiempos que fui preparada, yo no lo entendía. Pero ahorita todo eso valió la pena. Valió la pena porque fui preparada para estos momentos, porque fui preparada para poder decir y dar ese agradecimiento y doy este testimonio a todos ustedes. Aunque la tormenta se vea oscura, aunque no tengas papeles, aunque no tengas el dinero, cuando Dios dice esto es tuyo y es para ti, nada es imposible. Nada lo es. No te preocupes por el dinero, no te preocupes de cómo va a suceder, no te preocupes por los papeles. Preocúpate por buscar de Dios, preocúpate por prepararte con tu palabra, procúrate por ser una persona diferente, por dar fe del testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Procura leer la palabra, visita centros, sé una persona edificante en la vida de alguien. Entonces, yo quiero compartir este testimonio de este día y quiero agradecer plenamente a Dios, a los centros, a los hermanos, a los líderes, a los pastores que estuvieron todo el tiempo conmigo apoyándome y preparándome para estos momentos y para decirles gracias. Gracias a todos y nada es imposible. Sé que tú me estás escuchando, madre, tú que lloras todos los días pidiéndole a Dios que cubra a tus hijos. Dios los tiene en el hueco de tu mano y en el tiempo de Dios Él te los va a regresar a ti para que tú los sigas cuidando, así como aquellos polluelos que los cubren con tus alas, así Dios nos cubre a nosotros. Pon un manto de protección en la vida de cada uno de nosotros, porque Dios es bueno, pero muchas veces nosotros no queremos aceptar esos cambios, muchas veces no queremos ser nosotros cosas diferentes, muchas veces nosotros no queremos aportar lo que Dios quiere, porque Dios quiere un hombre que lo busque con amor, con devoción, con perseverancia, mujeres y hombres que lo busquen con fe, mujeres que sean como testimonio de que Dios ha sido bueno en su vida. Yo este día declaro en tu vida que Dios va a hacer la obra, que Dios te va a levantar, que Dios te va a restaurar, que Dios va a traer a tu familia contigo, así como lo hizo conmigo, pero solamente párate, levántate y di, Señor, aquí estoy. Señor, yo me rindo delante de ti y que esos cambios van a venir a tu vida. ¿Por qué? Porque vas a ser restaurada y levantada, porque vas a ser trabajada, pero no importa ese trabajo, junto con Dios, Dios siempre tiene el control. Yo declaro este día que tú, mujer, hombre, esposa, hijo, padre, madre, vas a llevar y vas a recibir esa bendición de parte de Dios, porque Dios cumple promesas. Dios las hizo conmigo y lo va a hacer contigo también. Solamente persevera, levántate, busca de la mano de Dios, lee la palabra, busca enseñanza, busca el centro, busca iglesias, busca ministerios. Recuérdese que la oración en unión es un nudo fuerte que no tan fácil se puede quebrar. Entonces, haz esos cambios en tu vida.
Muchas veces, a veces nosotros lloramos, suplicamos, añoramos, pero no cambiamos. Cambiemos, cambiemos para poder ser de edificación para el que viene, cambiemos para ser de edificación para nuestra familia, cambiemos para nosotros ser mejores mismos, unas personas diferentes y poder ser parte de este cambio que Dios quiere dar y ser parte y que Dios nos ama con un amor verdadero. Yo estoy agradecida con Dios, no sabe cuánto lo amo, cuánto le agradezco lo que está haciendo por mi vida, por mis hijas, por mi familia. Y sé que son momentos difíciles porque estamos pasando procesos duros, pero Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control y no lo dudes. Solamente tienes que buscarle, tienes que creerle, tienes que perseverar y así como Dios hizo la obra en mí, la hará en ti y te va a fortalecer y te va a regresar a tu familia porque es parte de las promesas que Dios tiene para nosotros. Gracias y bendiciones.